Le agradezco al abogado César Gutiérrez Friego que haga un paréntesis en sus ocupaciones para enlazarse y que nos dé sus opiniones, sus comentarios sobre esto que nos debe de ocupar a todos desde las diferentes trincheras, política, judicial, mediática, social. Mi querido César, dame tu opinión, te abrazo a la distancia. Igualmente, Vicente, mira, yo sé que existe controversia, ¿no? Dependiendo de los diferentes puntos de vista que puedan tener las personas. Pero es ilógico que nosotros aplaudamos el actuar de un sistema judicial que se tarda 19 años y 7 meses en emitir una resolución en primera instancia. O sea, esta es la primera sentencia que se emite en su contra, ¿no? Sé, y me queda completamente claro que hay diferentes puntos de vista. Hay personas que dicen que él no está saliendo en libertad porque sea inocente, sino porque hubo violaciones al debido proceso. Pero yo sí quiero dejar algo en claro. ¿Por qué? Hace poco más de 12 años, a una ciudadana francesa, que todos ubicamos, que es Florence Cassés, ella sí obtuvo su libertad por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que un ciudadano mexicano en la misma situación, coprocesado, se tuvo que tardar 12 años más para poder obtener su libertad. Eso me parece que demuestra que en México, pues obviamente las cuestiones de carácter político influyen en las cuestiones de carácter judicial, y por eso era necesaria la reforma a este poder judicial, ¿no? Y siendo muy realistas, si nosotros ya tenemos ese antecedente, ¿por qué tenía que esperarse tanto tiempo un ciudadano mexicano para obtener su libertad? Eso en primer término. En segundo término, me parece que tenemos que ser completamente claros. La autoridad es la responsable de lo que sucedió, porque la autoridad, y es un hecho ya probado, quedó completamente claro que sí simuló un acto jurídico, que fue este teatro que hicieron en cuanto a la supuesta detención de Israel Vallarta, donde también está Florence Cassés. Y hay que recordar que esto fue en el sexenio de Vicente Fox, cuando todavía era la Agencia Federal de Investigación, la AFI, y que ahí vemos a un personaje como Cárdenas Palominos, que él sí se encontraba de forma presencial, y además se ve en las cámaras cuando incluso golpea a Israel Vallarta. Y todo eso tuvo conocimiento una televisora con alcances no solo nacionales, sino internacionales, y un periodista como Carlos Loret. Ese es un hecho que se tiene que reconocer y que se tiene que saber. Ahora yo quisiera saber, como bien lo señala Israel Vallarta, qué va a pasar con los responsables. Porque hay que recordar que posteriormente a esto, pues hubo un procurador general de la República que se prestó para que se pudiera hacer esta simulación. Hubo posteriormente un director de seguridad pública, un secretario, perdón, de seguridad pública federal, como Genaro García Luna, que por supuesto, con la gran influencia que él tenía ya en el sexenio de Felipe Calderón, pues utilizó todos los medios a su alcance, e incluso los mismos procuradores y procuradoras generales de la República se prestaron a los caprichos de este personaje, utilizando a una persona como Isabel Miranda de Wallace para que fuera la vocera en contra de estas personas. Hoy, 20 años después, o casi 20 años después, pues obviamente la justicia ha alcanzado a estos personajes. En el caso de Israel Vallarta, independientemente de cuál sea la opinión general de la gente, él hubo una violación a los derechos humanos y al debido proceso, y hoy se encuentra en libertad, y de acuerdo a la resolución, no hubo ninguna prueba que haya ofrecido en su momento la extinta Procuraduría General de la República o Fiscalía General de la República para demostrar su culpabilidad. ¿Eso que nos demuestra, mi querido Vicente? Pues que estamos en un sistema, o teníamos, o seguíamos en un sistema arcaico, en donde una persona está casi 20 años privado de la vida y ni siquiera tiene una sentencia en primera instancia. Y hoy tenemos a un personaje como Carlos Loret, que es un periodista, que por lo menos él se considera un periodista connotado, pero que tiene está en un medio de comunicación con alcance nacional e internacional, en donde pues él simple y sencillamente se encuentra impune después de haberse prestado, ¿no?, a este montaje y esta simulación, teniendo él conocimiento de que era una falsedad y que se prestó para que una persona, un ciudadano mexicano, perdiera 20 años de su vida. Eso me parece que es lo importante. Y es sumamente importante el reconocer a todas aquellas personas que dieron la lucha. Les puede caer bien Israel Vallarta, les puede caer mal, pero nadie tiene por qué estar casi 20 años de su vida en un proceso
en donde no se te declara culpable, no se te demuestra tu culpabilidad y que cuando hay una resolución, incluso 12 años después de lo que fue a una ciudadana francesa, porque por cuestiones de carácter político, presión social o por la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia en su momento, derivado de este amparo que se presentó, ella sí obtuvo su libertad. Me parece que esos son los puntos importantes. ¿Por qué? Porque nos da confianza de que no vuelvan a suceder casos como este. Independientemente del punto de vista que pueda tener cualquier persona, nadie puede ser privado de su libertad si no existe la certeza de haber cometido un delito. Y que haya perdido casi 20 años de su vida, me parece que es una injusticia y una aberración jurídica para que el día de hoy una jueza, que más bien fue desde el día de ayer, nada más que los trámites administrativos ahí en el Ceferezo número 1 o cualquier Ceferezo, tiene cierta complicación. Me parece que demuestran que todavía tenemos esperanza de que podamos rescatar lo que es el sistema en nuestro país. César, y el concepto de justicia, ¿cómo lo entiendes? Yo sé que tienes que correr a tus ocupaciones, pero ¿y el concepto de justicia? ¿Cómo se hace justicia? Yo sé que existe la justicia divina, pero aquí en la tierra, ¿cómo podemos definir la justicia en un caso como este? Mi querido César, desde tu perspectiva, tú eres un hombre de leyes. Con todo respeto, Vicente, justicia que no es pronta y expedita no es justicia, a mi consideración. Le preguntaban a Israel Vallarta, y con justa razón, que si él pensaba presentar una demanda por daño moral, por la reparación del daño en contra del gobierno mexicano. Y como él lo decía, no es el momento procesal oportuno. ¿Por qué? Pues porque obviamente existió una apelación por parte de la Fiscalía General de la República, porque pues, hay que recordar, y él mismo lo señala en esta entrevista que le están haciendo, que incluso todavía el día de ayer y hace algunas semanas la Fiscalía General de la República seguía asegurando la culpabilidad de este personaje. Y hay que quedar completamente claro, como hombre de leyes nosotros tenemos que entender, ya hay una resolución, tendremos la oportunidad de poder estudiar esa resolución, ahorita voto pronto. Lo que nosotros entendemos es que se le dejó en absoluta libertad porque las pruebas que ofreció en su momento para acreditar el delito la PGR, a hoy Fiscalía General de la República, no pudieron comprobar ni probar el hecho que se le estaba imputando. La realidad, Vicente, es que me parece que en algunos meses o tal vez algún par de años, cuando ya esto quede como cosa juzgada, sí vendrá una demanda por daño moral y sí vendrá una reparación del daño en contra a favor de Israel Vallarta. Y me parece que incluso el gobierno mexicano dará todas las facilidades para que esta se pueda llevar a cabo. ¿Por qué? Porque es un crimen de Estado, y hay que recordarlo. La gente yo sé que dirá, bueno, pero ¿por qué un crimen de Estado? Porque acuérdense que el Estado, no importa quién sea la presidenta o el presidente, pues obviamente sigue siendo el mismo Estado y por eso la demanda sería en contra de estos órganos. Además, como también se ha señalado, él podrá presentar también estas demandas por daño moral, que es por la vía civil, en contra de ciertos personajes, desde Genaro García Luna, el mismo Carlos Loret, y también incluso quien haya sido Ministerio Público o Procurador o Procuradora General de la República. ¿Por qué? Porque es un derecho que él tiene constitucional y que además es un derecho humano. Entonces me parece que más adelante lo veremos, pero yo voy a la misma pregunta. ¿Hay alguna cantidad de dinero que pueda pagar casi 20 años de tu vida? El escarnio social, la locura y la problemática que genera en el ámbito familiar, en la reputación de un ser humano, me parece que no hay cantidad. Entonces, bueno, me parece que ahí el gobierno de México incluso dará las facilidades para que se pueda llevar a cabo y que un capítulo como este no se vuelva a repetir jamás en la historia de nuestro país. Querido César, te mando un abrazo y muchas gracias por formar parte de esta cobertura especial. Al contrario, siempre un placer, Vicente. Te mando otro de vuelta. Muchas gracias. El abogado César Gutiérrez Priego hablando con nosotros sin censura, y déjenme saludar